Romanos capítulo 8, un tremendo y precioso capítulo. Sabéis que el 8 viene después del 7. Eso sí lo sabíais, ¿verdad? No hacía falta que yo lo dijera. Pero el 7 tiene que ver con el gran problema que tenía el apóstol Pablo representando a la humanidad, a todos. Y allí en el capítulo 7 lo hago como introducción para comprender mejor el capítulo 8. Dice, porque lo que yo hago, versículo 15, del capítulo 7, 15:7, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Te sientes identificado? ¿Sí? ¿Te sientes identificado? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora, este es el contexto, podríamos leer más, pero en que entra el capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 31 y 32 del capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos, versículos 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El título del mensaje es Consuelo para los santos, primera parte. La semana que viene, si Dios quiere, trataremos con una segunda parte o continuación de este mensaje. Pero este capítulo 8 es uno de los pasajes más conocidos y referidos, y yo diría preferidos, para que encaje con idos, conocidos, preferidos y escogidos del Nuevo Testamento. A la vez, y quizás sea esa la razón, si tuviéramos que pedir o decir de un salmo que nos es el más precioso, ¿cuál sería? El más precioso. No sé cuál es. Bueno, hay muchos que nos gustan, pero hay uno que es el que esperaba que saliera tan rápido. Salmo 23. Salmo 23 es algo especial, ¿sí o no? Hay salmos preciosos, todos son, pero algunos más que otros, para nosotros por lo menos. Pero el 23 es que está en el top, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pues capítulo 8 de Romanos es un poco más o menos lo mismo. Nos da tanta confianza, nos da tanto consuelo. Es un capítulo que además uno de los énfasis es la obra del Espíritu Santo en el creyente, de tal manera que se nos dice en el versículo 9 al final, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Por qué dice eso? Mas vosotros, versículo 9 dice la primera parte, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Él habla del Espíritu. Bueno, no vamos a encontrar más, hay muchos más, pero no quiero entretenerme en esto. Porque todos los que son, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo, versículo 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos
hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos, te lo diré, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos guía en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Te ha pasado? Estás pidiendo algo y realmente no sabes si eso es lo que el Señor quiere oír de ti. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que el Señor Jesús está intercediendo por nosotros y el Espíritu Santo también. Y nos habla de que sabemos que todas las cosas, ese versículo tan conocido, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos ese versículo, por lo menos de oídas, ¿no? Y un poco más adelante nos dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a todo esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podríamos decir que todo eso es un contexto para llegar a ese punto, ¿verdad? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a nuestro lado, ¿quién nos atacará? ¿Quién podrá destruirnos? Hermanos, esto debería ser un tremendo consuelo para cada uno de los que son hijos de Dios. Si lo eres, deberías consolarte con estas palabras y con esta promesa. No hay nadie, porque ¿sabéis lo que es una pregunta retórica? Una pregunta retórica es una pregunta que conlleva en sí misma la respuesta, aunque no se nombre. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? La respuesta es nadie. Está implícito en la pregunta, ¿verdad? Saber que Dios, aquel de quien dependen todas las cosas, está a nuestro lado y es nuestro Padre, tiene que darnos un consuelo muy grande, ¿sí o no? Que nos es propicio. Me gusta esa palabra, no la uso mucho, pero me gusta. Propicio, esa palabra, esta que usamos aquí ahora, propicio, tiene mucho sentido. Nuestro Padre Celestial es propicio hacia nosotros. La palabra propicio significa favorable o inclinado a hacernos bien. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial es propicio hacia nosotros. Por eso es que, aunque no nos acordemos, estamos rodeados de bendiciones y cuidados de parte de Él. Lo que pasa es que somos torpes y no sabemos reconocerlo. Pero como decía el hermano, hemos dicho 21 veces 3 por 7, 21 veces. Aparte los piscolabis en medio de la merienda y de la media de la mañana, eso ya no cuenta. Eso ya es más que extra. Pero 21 veces el Señor nos ha dado de comer esta semana. ¿Cuántas veces comían en el desierto el pueblo de Israel? ¿Ah? Una vez. Nosotros 3 veces cada día. El Señor nos es propicio. Está siempre inclinado a hacernos el bien. Por eso leíamos allí, en versículo 8, ese que conocemos, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que viene a nuestra vida es bueno. ¿Sí? ¿No hay cosas malas? ¿O sí?
a veces viene alguna cosa mala, ¿verdad? O al menos bajo nuestro juicio es mala. No la queremos, no la esperamos, no nos gusta, ¿verdad? Y decimos, qué mal. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez has dicho, qué mal? Pero el Señor dice, no, pero es que todo lo que va a venir a tu vida es bueno. Si tú eres de los que me aman, yo te garantizo que todo va a ser bueno. No voy a explicar otra vez, me viene a la mente, pero ya lo he explicado tantas veces, que solamente con que diga lo de los caballos, ya sabéis de qué va, ¿no? El señor que perdió los caballos. ¿Cuántos lo saben? A ver si solamente va a ser... Se lo expliqué el otro día al hermano... te lo diré, me confundo ahora con Bruce. Me salía Brian. ¿No os acordáis? Entonces me vais a obligar que lo explique. A mí me encanta explicarla. Un señor, padre de familia, que tenía caballos y vivía de eso. Lo explicaré rápido. Y un día apareció por la mañana y vio que la verja donde estaban los caballos encerrados estaba abierta y no había caballos. Se habían escapado. Y la gente que le conocía le dijo, wow, qué mala suerte, ¿no? ¿Te acuerdas, hermano, que lo explicábamos? Hermano Bruce. Qué mala suerte. Yo no sé. Todavía no sé si es mala suerte. Hombre, que se te hayan escapado todos los caballos, que es de lo que estás viviendo, a ver si no es mala suerte. Yo no digo que sea mala suerte. Bueno, tú mismo. Bueno, al cabo de unos días, aquellos mismos caballos, trajeron otros tantos salvajes. O sea que tenían el doble. Entonces, claro, la gente que le conocía decía, ¡vaya suerte! Ahora resulta que tienes el doble. Y dice, bueno, ¿y cómo sabes que es suerte? Hombre, no me digas. Pero si tenías no sé cuántos, los que sean, y ahora tienes el doble, eso es bueno, ¿no? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Bueno, ahí quedó la cosa. Total que un día el hijo mayor, tenía un hijo mayor que le ayudaba, montando a uno de los caballos salvajes, se cayó, se rompió una pierna. Y era el único que le ayudaba. Y la gente que le conocía le dijo, mala suerte, ¿no? El único que te puede echar una mano y va y se rompe la pierna. ¡Qué mala suerte! Pero ¿por qué sabéis que es mala suerte? Hombre, no me digas. No tienes ayuda ahora, te lo tienes que hacer tú todo. No llegas, no das abasto. Bueno, al cabo de pocas semanas, un par de semanas después, vinieron a ese pueblo a reclutar soldados y buscaban en las casas a los jóvenes para llevarlos a la guerra. Ahora, a muchos de esos que decían buena suerte y mala suerte, se los cogieron a sus hijos y los llevaron a la guerra. Pero el de este, como tenía la pierna allí enyesada y no se podía mover, no se lo llevaron. ¿Y qué dijeron? ¡Vaya suerte! Y la historia supongo que podría continuar, no sé hasta dónde, pero esto ya nos basta, ¿no? Lo que parece suerte, luego resulta que no lo es. Y lo que parecía que no era suerte, luego resulta que sí lo es. Pero es que, hermanos, nosotros no vamos por la suerte. Vamos por propósitos de Dios. Y todos los propósitos que Dios tiene, tanto para lo que nos parece, me gusta decirlo así, tanto para lo que nos parece bueno, a nuestros criterios, y a lo que nos parece malo, Él dice, todas las cosas ayudan a tu bien. Eso es lo que dice el versículo. Todas. Cuando me parecen malas, cuando no me llega a final de mes, este mes lo voy a pasar un poco crudo. Tengo el coche en el taller. No voy a explicaros la historia, ni voy a ponerme a llorar, ni nada de eso, pero me va a costar un palo y parte de otro palo. Bueno, ¿eso es para bien mío? Yo diría que no es muy bueno, para mi economía por lo menos. Pero el Señor saca de todo lo bueno para mí, lo bueno para ti, para nosotros, los que amamos al Señor. Así que todo esto es la introducción, ya me he extendido demasiado, pero bueno. Romanos 8:1
que empieza el capítulo este precioso. Ahora pues ninguna condenación, lo hemos dicho varias veces esta semana en las clases. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El domingo pasado por la tarde también nos referimos a este versículo. ¿Te acordáis? Caminando por aquí, que nos vamos, nos alejamos y volvemos. Caminar es continuar, continuar, continuar. El creyente sale y entra, como hemos leído en el capítulo 7, ¿no? Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, esto hago. Ninguna condenación. Romanos 8:28 que nos hemos referido. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. En 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Un inciso. Cuando estamos en la tentación, ¿estamos bien? ¿Y qué diríamos? Qué mal, ¿no? Pero el Señor dice, no te preocupes, todas las cosas ayudan a bien. Estás pasando una tentación, pero va a haber una salida. No te preocupes demasiado, va a haber una salida, ¿verdad? Una salida, dice que juntamente con la tentación, o sea, lo malo, viene la salida, lo bueno. En el versículo 32 que hemos leído antes, el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Fijémonos en estas expresiones. Ninguna condenación. Romanos 8:1. ¿Esto qué es? En términos absolutos, ¿qué es? Ya he echado un cable. En términos absolutos, ¿qué es? Un absoluto. Me hacen gracia los que dicen que no hay absolutos y tienen que usar un absoluto para decir que no hay absolutos. ¿Te das cuenta? Sí hay absolutos, claro que sí. Hay absolutos. Pues este es uno, ninguna condenación. No podemos ser condenados. Absoluto. La otra frase más adelante, en el siguiente versículo que hemos leído, 8:28, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas, ¿es absoluto? No hay resquicio, no hay hueco para nada más. Hemos leído también en el siguiente versículo, ninguna tentación, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Todas las tentaciones son humanas. Y el Señor va a dar la salida. Pero todas, o sea, ninguna condenación, ninguna tentación, eso es otro absoluto. Hemos leído en el siguiente, el que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Eso cómo lo podríamos catalogar? Esto nos habla de un máximo, pero de un máximo que ya no hay más. Por lo tanto, se podría considerar un absoluto. Ya no hay más. Ni ha entregado lo más que puede, ya no hay más. Ese ni es lo que significa. Y lo último, todas las cosas, en la misma frase, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Todas las cosas es absoluto? Sí. Otra vez. Para mí es claro que el Señor con estas expresiones está tratando de darnos completa seguridad. Completa seguridad. Hemos de darnos cuenta del gran empeño que Pablo tenía en que viéramos esta verdad. Tranquilos, estamos en el Señor. Si tú eres del Señor, tranquilo, el Señor está por ti. Es propicio hacia ti. No hay nada que te va a ocurrir que no sea para tu bien. Bueno, a veces no lo entendemos, porque somos torpes. Tenemos que esperar a que venga la resolución del problema y entonces nos damos cuenta, ¿verdad? El apóstol Pablo, y detrás de él estaba el Espíritu Santo, que estaba inspirándole para que escribiera estas cosas. Ahora, el argumento es simple. Si Dios nos ha dado lo más costoso, ¿qué era lo más costoso que podía darnos, David?
¿Qué era lo más costoso? ¿Ah? Lo que más costoso nos podría dar Dios. A su Hijo. A su Hijo. Ya no había más. Pues dice, si nos ha dado lo más, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Por grandes que sean, son menores, ¿verdad? ¿Cómo no nos va a dar cosas más pequeñas? ¿Hay algo más grande que Dios pudiera darnos que su propio Hijo? Dios está tan de parte nuestra que nos ha dado todo, hasta su Hijo. Ya no hay más. Ni ha negado, ni a su Hijo nos ha negado, ¿cómo nos dará lo que se esté por debajo de su Hijo? Si nos ha dado el máximo, ¿verdad? Fijaos, si no nos ha negado ni a su Hijo, precisamente para que no seamos condenados, ¿va a condenar a los que estamos en su Hijo? ¿Dios va a condenar a los que están en su Hijo, en Cristo? No. Si nos ha dado o no nos ha negado ni a su propio Hijo, ¿no nos va a cuidar con todo lo que nos ocurra? ¿No va a tener cuidado de nosotros? Todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Si no nos ha negado ni a su propio Hijo, ¿cómo no va a dejar, nos va a dejar que suframos una tentación que no tenga solución? ¿Puede ser posible eso? ¿Me estáis siguiendo? ¿Sí? En esto, Pablo nos muestra, nos presenta aquí dos cosas de parte de nuestro Dios, que es benefactor. Dios es nuestro benefactor. Versículo 31. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Y quién incluye qué? Y benefactor y justificador. Versículo 33. Dios es el que justifica. Hermanos, cuando Él abre, nadie cierra, y cuando Él cierra, nadie abre. Él es soberano, totalmente soberano. Él no tiene que dar cuentas a nadie. Él lo que dice ocurre, le pese a quien le pese y pase lo que pase. Con razón Él, con esa autoridad y soberanía que tiene sobre todo y también sobre nosotros, puede decir, no te preocupes, yo estoy por ti. Estate tranquilo. A los que me aman, todas las cosas les van a ir bien. ¿Quién te va a condenar? Nadie. Yo te he justificado. ¿Te das cuenta de lo que digo? En estas dos cosas, benefactor, que es Dios hacia nosotros, y justificador, que nos ha justificado, y en estas dos cosas que se apoya la gracia de Dios para con nosotros, podemos ver, por su bondad, misericordia y amor, su Hijo fue enviado para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Por su misericordia, su bondad y su amor. Eso tiene que ver con ser benefactor. Él ha querido el bien de los hombres. De hecho, nos dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El punto 2. Por su justicia nos justifica en la justicia de Cristo. Cristo hace la obra de justicia por nosotros. Hace la obra que nosotros jamás podríamos llegar a hacer. Nunca jamás. Él la hizo por nosotros. En 2 Corintios 5:21, si queréis ver ahí, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero ¿quién le hizo pecado? No me estáis siguiendo.
¿Quién hizo pecado al Hijo? El Padre. Su Padre le hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿quién? Dios, el Padre, le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Versículo 32, se nos habla aquí del amor, versículo 32 de capítulo 8. Dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, este es Dios. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es importante ese versículo, hermanos. ¿No lo tienes subrayado? Subráyalo. Es un buen versículo. El versículo 33 nos habla de su justicia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y si Dios justifica, nadie puede culpar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El texto y el texto leído del que estamos tratando nos presenta 4 preguntas. Versículo 31, la pregunta es: ¿quién contra nosotros? ¿Lo veis ahí, en el pasaje? El versículo 33, la segunda pregunta: ¿quién nos acusará? El versículo 34 nos habla de quién nos condenará. Y la cuarta pregunta, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuál sería la respuesta para cada una de esas preguntas? Así, simple vista. Nadie, 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 nadie. Con la ayuda del Señor vamos a examinar estas 4 preguntas, pero no os escandalicéis, solamente trataremos 2 en este día. Esto ha sido la introducción hasta ahora, una larga introducción. ¿Quién contra nosotros? Primera pregunta del versículo 31. ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, podríamos incluir, o al menos el concepto, no vamos a incluir palabras en la palabra del Señor, pero el concepto: si Dios es propicio a nosotros, si Dios es por nosotros, propicio, ¿quién contra nosotros? ¿Puede haber alguien? ¿Quién podría ir en contra nuestra? Porque es que el que vaya o quiera ir en contra nuestra se va a encontrar con algo que no va en contra nuestra. ¿En contra de quién va? ¿Y quién puede ir en contra de Dios? En las clases nocturnas dimos el estudio sobre la primera causa. ¿Os acordáis de la primera causa famosa? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? La primera causa. No voy a preguntaros qué es la primera causa, porque si no, podemos estar aquí un buen rato. La primera causa. Todas las cosas tienen una causa, ¿verdad? Todo tiene una causa. Esto es un efecto, ¿verdad? La relación efecto-causa, causa-efecto. Esto es un efecto. Tiene una causa. Tú y yo somos un efecto, tenemos una causa. El mundo entero, el universo y el firmamento son un efecto, tienen una causa. ¿Y cuál es la causa de todo? Dios. Dios. Él es la primera causa de todo. De todas maneras, o sea, y por eso podemos decir que todo depende de Él. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, aunque entendemos que es una indicación directa al Señor Jesús, pero el Señor Jesús es Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas,
Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. Sin embargo, aquí está hablando de su Hijo, ¿verdad? Hay más versículos, pero no vamos a entretenernos en eso. Así que Él es el único que puede decir con toda propiedad esta frase: si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta frase nos habla de su eterno poder y deidad. Si Él es la primera causa de todo, y hemos dicho que luego entonces todo depende de Él, pero Él no depende de nada ni de nadie. Si Él tuviera que depender de alguien, no sería la primera causa. Él sería un efecto de algo o de alguien. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero Él es la primera causa de todo. Así que Él no depende de nada. Él es todo suficiente y autosuficiente. No depende de nada ni de nadie. Ninguna fuerza, ninguna cosa aparte de Él mismo. Por eso podemos decir, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es que nuestro Dios, hermanos, no es cualquiera. Y se ha convertido, por la fe en Jesucristo, en su Hijo, se ha convertido en nuestro Padre. Si Dios es mi Padre, ¿no me va a cuidar? ¿Te cuidó tu Padre, mejor o peor, como pudo, como supo? En la mayoría de los casos podemos decir que sí, ¿verdad? También sabemos que como humanos hay padres y hay padres, ¿verdad? Pero lo normal es que un padre cuide de sus hijos, ¿verdad, Santi? Que no te toquen a tu hija porque vamos a ver, ¿eh? Es así. Bueno, pues si nosotros que somos hombres, personas con defectos, somos capaces de hacer eso, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? ¿Sí o no? Hay un versículo, hemos leído, aunque tu padre, mi padre y mi madre me dejaran con todo, tú no me dejarás. ¿Puede ser que un padre deje a su hijo o a su hija? ¿Una madre deje a su hijo o a su hija? Sí, puede ser. Pero dice, aunque pase eso, tú tranquilo, que yo no te dejo. Esa es la promesa. Yo no te dejo. No estarás nunca solo. Hay veces que yo me siento solo, ¿sabéis? Supongo que es normal, ¿no? Cuando se vive solo, uno se siente solo a veces. Otras veces ni se da cuenta, pero otras veces sí se da cuenta de que no solo que está solo, sino que se siente solo. Pero entonces cuando pienso, Señor, tú estás aquí. Tú estás aquí conmigo. Quizá por eso no presumo de nada. He dicho que yo no me tengo por un hombre de oración. No puedo presumir de eso. Ojalá pudiera. No lo soy. Pero por otro lado, estoy tirándole flechitas todo el día. ¿Sabes lo que quiero decir con las flechitas, no? Todo el día le voy diciendo cosas. Hay una historia de un hombre que estuvo enfermo. Es que me parece que todas las anécdotas que sé ya las he explicado. Y si no lo he explicado, me lo decís y corto, ¿vale? Pero había un señor, es que no me suena que no hace tanto que la he explicado, pero no sé si hablando con alguien o aquí, no sé. Un hombre que estaba enfermo y su hija vio al pastor que estaba en la zona y tal, y le dijo al pastor dónde solía ir, el padre, le dice, pastor, mire, me alegro de verle, ¿usted no podría hacerle una visita a mi padre que está muy enfermo, los médicos dicen que se va a morir? Dice, claro que puedo. Bien, entonces fue a visitarle y el hombre estaba en una cama. ¿Lo he explicado alguna vez eso? Sí, no, unos dicen que sí, otros que no. Bueno, gana la mayoría. La semana pasada lo expliqué. No creo. Tan reciente no es. ¿Eh? ¿La del carbón? ¿La del carbón? No, es otra. Este está en la cama. El señor estaba en la cama. Estaba muy enfermo.
Y el pastor entró en la habitación, habían 2 sillas. Una estaba al lado. Gracias. Wow. Estaba al lado de la cama. Y el pastor iba a ponerse ahí. Y el hombre enfermo dice, no se ponga usted ahí, por favor. Coja esa otra silla. Y bueno, pues cogió la otra silla y se la acercó. Y empezaron a hablar. Y a cabo de un rato le dice el señor enfermo, le dice, se habrá extrañado de que le haya dicho que no se siente en esta silla. Y dice, pero le voy a explicar. Cuando yo me convertí, yo no sabía cómo orar. No sabía cómo decirle al Señor las cosas. Y alguien me dijo, tú tienes que hablar con el Señor como si estuviera ahí a tu lado. Le dices todo a tu manera, todo ahí, al Señor, como si estuviera a tu lado. Y desde entonces lo he practicado. Y ahora que estoy enfermo, pues yo me he puesto una silla aquí y es como si Él estuviera sentado ahí en esta silla. Y yo hablo con Él. Yo estoy hablando con Él. Bien, la conversación fue adelante. Pasó un par de semanas, no sé cuánto tiempo, unos días. Y la hija volvió a ver al pastor y le dijo, hola, ¿cómo está, pastor? Y el hombre le preguntó, ¿cómo está tu padre? Dice, no sabe, ¿verdad? Dice, hace 4 días que murió. Dice, anda, lo siento. Dice, bueno, sabíamos que iba a llegar y llegó. Bueno, y dice, pero hay una cosa que le voy a preguntar por si usted lo sabe. Pero le encontramos muerto y medio cuerpo salido de la cama y apoyado encima de la silla. Y dice, ¿usted sabe algo de todo eso? Dice, exactamente no, pero creo que lo sé. Estaba hablando tan cerca con el Señor que cuando llegó a morir se puso en sus brazos. Por eso estaba medio cuerpo encima de la silla en la que supuestamente estaba el Señor con el que hablaba todos los días y continuamente. ¿Por qué he dicho eso? Porque así debiéramos ser todos. No es necesario. Daniel oró 3 veces al día, pero yo estoy convencido que oró muchas más veces al día. 3 veces, como era su costumbre, abría ventanas y ahí oraba y seguramente a voz en cuello. Señor, te imploro por mi pueblo o por tu pueblo, y yo qué sé. Pero eso no significa que no hablara con el Señor más veces. Eso es lo que yo entiendo. Pero, ¿estamos orando así? Aprovecho para decirlo. ¿Estamos hablando con el Señor así? ¿O no? Bueno, yo tengo menos distracciones que muchos de vosotros. Eso es cierto. No me atribuyo todo el mérito porque no hay mérito. En hablar con el Señor no hay ningún mérito. ¿A qué no? Es una necesidad. Entonces no hay mérito. Pero yo soy más de esos. No tanto como Daniel, 3 veces al día, a tal hora. No, yo soy de estar continuamente hablando con el Señor. Tengo mis tiempos también, pero muy irregular. Pero sí que hablo con el Señor constantemente. Bien, no tenía que haber dicho esto, pero es igual. Volviendo al tema, estamos diciendo, o decíamos, que Él es la primera causa, Él no depende de nada ni de nadie, Él es todo suficiente, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, eterno, autosuficiente. Bueno, lo he dicho ya. Así que, por eso la pregunta, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas veces ponemos nuestra confianza en las cosas que vemos, las cosas que son tangibles, ¿verdad? Esas nos dan cierta seguridad, sobre todo cuando lo necesitamos. Los médicos, ¿verdad? Alguno aquí ya sabe que no me gusta ir a los médicos, salvo que no tenga más remedio. Y no porque no confíe. Pero
en los seguros. Uno se siente seguro porque tiene asegurado esto, aquello y lo otro, ¿verdad? Seguros. En las cosas que hemos adquirido a través de la vida, las cosas que tenemos, ¿verdad? Nos dan seguridad. Pero todo eso es una falsa seguridad. Esas cosas nos hacen depender, suelen hacernos depender menos del Señor. Porque como ya tenemos algo en que confiar, ya no tengo que confiar en el Señor tanto. Pero los médicos se pueden equivocar. De hecho, se equivocan, ¿eh? Leí un artículo hace muchos años, pero leí un artículo que decía, era un defensor de las armas en Estados Unidos. Y él decía, se habla mucho, y con razón, de la cantidad de gente que muere por las armas que la gente lleva en Estados Unidos. Dice, pero no se habla tanto de la cantidad de muertos que hay por errores médicos. Y él sacó una estadística donde habían muchos más que morían por negligencias médicas o hospitalarias, más todavía que la de los tiros. Y ya es una gran desgracia, pero los médicos se equivocan. Las compañías de seguros pueden quebrar. Donde tienes el dinero guardado, que te lo guardan o lo inviertes y tal y cual. Tengo un cuñado, bueno, solo tengo uno, así que no es mi cuñado, depositó, eran pesetas, pero eran 20 y tantos millones que habían ahorrado durante toda la vida. ¿Nadie tiene un caramelo? Tendremos que comprar un caramelos, tenerlos aquí. ¿Una alergia? También lo he pensado. Contra eso no tengo remedio. Entonces, él invirtió algo que le dijeron que era seguro y tal y cual, y él dijo, bueno, pues hay una buena rentabilidad. Pues ¿sabes qué? Todo el dinero que tuvieron guardando con sacrificios, con esfuerzo, lo perdieron en un momento. La compañía se fue a pique. Tiene que ver con Irlanda. No sé si habéis oído hace años ya que Irlanda tuvo un colapso y la compañía era irlandesa y sabes que por más que ha reclamado con abogados y tal y cual, no ha podido y ya le han dicho olvídelo, no va a recuperar el dinero. Así que ¿en qué podemos confiar? En nada tangible, en nada que tengamos a mano, en nada que nos dé ese descanso supuesto. Esas cosas pueden darnos cierto descanso, pero son cosas inseguras. Inseguras. Lo único que hay seguro, ¿sabes qué es? El Señor. Es el único. Y Él dice que si Él es por nosotros, podrás tener más, podrás tener menos. Podrás ganar mucho o ganar poco. Podrás ganar mucho y perderlo todo. Podrás ganar poco y que te dure siempre. Cosas de esas van a pasar. Por supuesto que van a pasar. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todos los que aman al Señor, dice, todas las cosas les ayudan. Pero si pierdo 20 millones, mi cuñado sigue vivo. Sigue teniendo a su esposa. Sigue teniendo su casa pagada. ¿De qué tiene que temer? Si hablamos de las cosas horizontales. Pero sobre todo, como creyente, él dice, yo tengo a mi Dios que está al lado. He perdido el dinero, pero no me ha pasado nada a mí. ¿Puedo darle gracias a Dios? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Salmo 34:7, voy a leerlo, es una frase solo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová. Y el versículo 46, ahora si queréis podéis ir porque es un poco más largo, del 1 al 7. Salmo 46, versículos 1 a 7.
Si tenéis las Biblias, por favor. Salmo 46, del 1 al 7. Es lástima venir a la iglesia con la Biblia y no abrirla en todo el rato, ¿no? Es una lástima. Si las traemos es para usarlas, ¿a que sí? Por supuesto. 46, del 1 al 7. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. La conclusión es, Dios es nuestro amparo y fortaleza, no temeré. Aunque, ¿verdad? Seguimos leyendo, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra con su voz. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el dinero que tengo en el banco. ¿Es un buen trabajo que tengo? ¿La estabilidad económica que tengo? ¿Que tengo seguros para esto, para aquello, para lo otro y lo demás allá? ¿Es eso? No. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Dios de Jacob. Hermanos, este mismo Dios que no escatimó ni a su propio Hijo, no lo escatimó para entregarlo por nosotros. Ese mismo Dios es el que nos protege. ¿Quién es más fuerte que Él? ¿Hay alguien más fuerte? Estas palabras de confianza es en aquel que está en los cielos. Deberían darnos esa total confianza. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? La segunda, y con este acabaré. ¿Quién nos acusará? Versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero la pregunta es, ¿quién nos acusará? ¿Quién podrá acusarnos? Si el Señor nos ha declarado justos, ¿quién puede acusarnos? Pregunto. ¿Quién? ¿No? ¿El vecino? ¿No? Alguno que te conoce y dice, esta persona... Puede que haya alguno, ¿no? Uy, si le conocieras. ¿No acusan a veces a los creyentes? Las iglesias están llenas de hipócritas. ¿No has oído alguna vez? Yo no voy a la iglesia, pero está llena de hipócritas. Los hipócritas también necesitan al Señor, por eso vienen. ¿De acuerdo? Si fuéramos una iglesia perfecta, no necesitaríamos reunirnos. No necesitaríamos escuchar la palabra de Dios. Uno será hipócrita, el otro será esto, aquello, lo otro, lo demás allá. Pero aquí está hablando, ¿quién nos acusará? Bueno, por supuesto que no se puede decir que no se nos pueda acusar. ¿Tenemos cosas, hermano, de las que nos pueden acusar? Todos. ¿Has mentido alguna vez? ¿Has hecho algo que no debías? Ahí está amplia la pregunta, ¿no? Basta con que nos examinemos un poquito a nosotros mismos para darnos cuenta de que tenemos cosas de las que podemos ser acusados. ¿Sí o no? Sino que te pregunten, yo no puedo decirlo ahora, pero que le pregunten a tu esposa, hermano Gabriel.
Si estuviera aquí le podría decir que le pregunten a mi esposa, a ver si tengo algo de qué acusarme. Y ella tendría unas cuantas cosas de las que acusarme. ¿De cuántos pecados nos puede acusar Satanás delante de Dios? Él es el acusador de los hermanos. Lo dice Apocalipsis, ¿verdad? ¿Satanás tiene de qué acusarnos delante de Dios? Sí, sí, hermano. Tiene de qué acusarnos. Pero no nos puede condenar. Él puede ir a Dios y decirle, ¿has visto el hermano Bruce lo que ha hecho? ¿Has visto? Él puede hacer eso. Eso sería una acusación. Y de alguna manera, humanamente hablando, ¿qué le diría a Dios? Es cierto, pero yo le he justificado en la sangre de mi Hijo. Así que, chanta la moi, dicen en francés, algo así. Si Satanás no tuviera de qué acusarnos ante Dios, no iría a acusarnos. El asunto, hermanos, no es que no se nos pueda condenar. El asunto es que tenemos quien nos defiende. Cuando hay quien nos acuse y alguien nos defiende, si el defensor es un buen defensor, la acusación se quedará en nada. No siempre pasa, ¿de acuerdo? Estamos hablando, mezclando términos bíblicos y términos espirituales y términos... Pero hermanos, el que nos defiende es el que nos ha justificado. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos justificados. Y si Él es el que me ha justificado, ¿quién puede condenarme? Me pueden acusar. Pero ahí está el Señor Jesús diciendo, momento, que yo ya pagué en la cruz por ese pecado. Ese pecado ya no existe. Ya está perdonado. Porque tenemos a alguien, hermanos, que nos defiende. Tenemos al Todopoderoso. Cuando Cristo murió en la cruz, la ira de Dios cayó sobre Él, en vez de caer sobre mí. Acordaos de este versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero la ira que tenía que caer sobre mí y sobre ti, hermano o hermana, ya cayó sobre el Señor Jesús. Ya no hay ira que vaya a caer sobre ti. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya no estoy bajo la ira de Dios. Ya no estás bajo la ira de Dios. Si eres hijo de Dios, la ira que iba a caer sobre ti cayó sobre Él. Pero si no eres hijo de Dios, la ira de Dios caerá sobre ti. Es lo que significa. Porque sí puedes ser acusado y condenado si alguien no ha pagado por ti en la cruz, como hizo el Señor Jesús. Isaías 53, del 5 al 6. Mas Él, el Señor Jesús, es una referencia a Él, profética, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, no ya sobre mí, sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, como dice en Romanos también, capítulo, no sé, el 5, no me acuerdo ahora. Pero dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en todos, ¿en quién? En Él, el pecado.
de todos nosotros. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo ves? Él llevó todos nuestros pecados. Otra vez es un absoluto, ¿no? Todos es todos. O todos desde que fuimos convertidos para atrás y luego ya te apañarás tú como puedas. ¿Qué significa? Todos. ¿Todos qué es? Todos. Absoluto. Todos. Él cargó en Él, el Señor Jesús, en su Hijo, no lo negó, sino que lo ofreció, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Si pudiera haber alguien que me acusara, ¿podría perder la salvación? Pregunto. Yo tengo de que se me puede acusar. No me mires raro, tú también, ¿vale? Hay un acusador que nos acusa constantemente 24 horas al día. No podemos pasar 24 horas sin pecar. Si no, compruébalo y a la noche dices, vaya a ver, voy a repasar mi día y te vas a dar cuenta. ¿Verdad? El pecado de todos nosotros, todos mis pecados, todos nuestros pecados. Pero si yo pudiera perder la salvación porque el acusador me acusa y no tuviese a nadie nadie que me defendiese, pues seguramente perdería mi salvación. ¿Por qué no la puedo perder? Porque, hermanos, ya he sido justificado. Ya nadie me puede condenar. Nadie. Y hablo en primera persona, pero es para todos. Nadie te puede condenar. Te pueden acusar, pero no condenar. Has sido justificado de una vez para siempre. ¿Qué significa eso? El único que nos puede juzgar y condenar, ¿quién es? A ver, ¿quién es? Dios. Es el juez máximo. Y Él ha dicho, no te preocupes, que yo entregué a mi Hijo por ti, para que pague por tus pecados. Está saldada la deuda. Está saldada. Eres un hijo mío, nadie puede condenarte. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Ese es Cristo. Y resucitado para nuestra justificación. ¿Se acordáis que lo hablamos la semana pasada de la resurrección? Justificados. Pues ¿qué sería de nosotros si no hubiese resucitado Cristo? Pues estaríamos en nuestros pecados. ¿No? Ya lo vimos la semana pasada. Pero resulta que ya no estamos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y yo fui justificado por medio de la fe en la obra que Él hizo. ¿Qué obra? Vivir santamente, sin pecado. Morir en la cruz por mí y resucitar. Y como yo lo creo, he sido justificado. Justificados pues por la fe. ¿En quién? En Cristo, que se entregó por ti. En Cristo, entregado por ti. 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Hemos sido juzgados ya por nuestros pecados. El otro día lo referíamos aquí, en la clase. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo pecado. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, la misma acusación. ¿Sabíais eso? Aún las leyes humanas lo tienen. Si tú has sido juzgado una vez por una cosa y has sido absuelto, no se te puede juzgar otra vez.
Nadie puede ser condenado 2 veces por el mismo pecado. Ahora, Dios nos ha declarado justos, termino. La cuenta está saldada, como lo dice en Colosenses. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, bueno, leo el versículo anterior, y a vosotros estando muertos en pecados, ahí estábamos todos, y en la incircuncisión, como gentiles también, de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos, otra vez absoluto, ¿no? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Qué lista más larga tendríamos, ¿verdad? Si tuvieran todos los pecados apuntados ahí, la lista debía ser larga. Pero ese acta dice que nos era contraria, fue puesta quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En la cruz. Todo lo que estaba en contra mía a lo largo de toda mi vida fue clavado. El acta no existe. Yo no soy pecador delante de Dios. Estoy justificado. Y bueno, pero entonces, ¿cómo puede ser que pecas? ¿Ah? Y ahora dices que no eres pecador. El Señor me ve a través de su Hijo. Y en Él he sido justificado. Cuando yo le pido perdón al Señor, es para tener comunión con Él. ¿Sí o no? No puedo estar andando en pecado y tener comunión con Dios. No. Pero, ¿soy salvo? ¿Cómo puedo ser salvo si peco? O si no confieso en mi pecado, pierdo la salvación. No hay cosas semejantes. Hemos sido justificados. ¿En quién? En Cristo. Él es el que me representa a mí. Él es el que te representa a ti. Es el que nos representa a cada uno de nosotros delante de Dios. Y en Él hemos sido justificados sin culpa delante de Dios. Somos justos delante de Él. Nadie puede acusarnos. ¿Quién va a decirle a Él que no es así? Fijémonos, hermanos. Nadie puede ir contra nosotros porque Dios está con nosotros. Y nadie puede acusarnos porque Dios mismo nos ha justificado. Estas son las 2 preguntas con las que hemos tratado. Aquel que lo hizo todo, aquel de quien dependen todas las cosas, está a nuestro favor, nos es propicio, inclinado a hacernos el bien. Cualquier cosa que venga a nuestras vidas está bajo su control. ¿Estamos de acuerdo en eso? No estamos dejados a la suerte. El otro día hablábamos con el hermano también, hermano Bruce. No estamos, a veces usamos la palabra qué suerte o qué mala suerte, es verdad. Pero siempre y cuando entendamos que no es la suerte la que domina nuestra vida o la falta de suerte, ¿verdad? No estamos dejados a la fortuna. El cristiano no tiene suerte, ni poca suerte o ninguna suerte. Tiene todas las suertes del mundo. ¿Me explico lo que quiero decir, no? Cristo murió por ti. Dios, el Padre, es propicio a ti. El cristiano está protegido por Dios, que es su Padre. Y acabo con esto. ¿Y qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Tú le darías a tu hijo una piedra si te pide, papá, mamá, tengo hambre? Y dices, bueno, tengo una piedra aquí si te apetece.
¿Le harías eso a tu hijo? No. Bueno, y sigue el texto y dice, para poner otro ejemplo, y si le pide pescado, le dará una serpiente. Toma, hijo, cómete. ¿Tienes hambre? ¿Quieres pescado? Pues toma, esto se parece mucho al pescado. ¿Quién haría eso? Pues, ¿qué dice después? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas? Hermanos, vale la pena decir, buenas cosas no son necesariamente lo que tú le pidas, sino buenas cosas para ti. ¿De acuerdo? A lo mejor no es lo que pides, pero ten seguro que lo que te va a dar es bueno. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? ¿Qué concepto tenemos de nuestro Padre, hermanos? ¿Qué concepto tenemos? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ¿qué dice? No temeremos. Aunque la tierra sea removida, los montes se trasladen al corazón del mar, aunque, no temeremos. La semana que viene, si Dios quiere, continuaremos con las otras dos